Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos a nuestra segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este martes 22 de marzo del año 2022, cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos, tiempo de Baja California, las 12 con 5 en el centro de la República Mexicana. Bienvenidos sean a la segunda transmisión del programa. Vamos a empezar con el programa El Péndulo. Qué nombre de veras tan interesante y tan adecuado para los momentos que estamos viviendo la humanidad. Y bueno, para eso, pues el titular, usted lo sabe, de este programa tan visto, tan querido, pues tenemos al ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández. Raimundo es sindicalista de origen, fue militante del Partido Comunista Mexicano y de toda la cadena de partidos que le sucedieron. Exdiputado local y federal, así como también exsenador de la República Mexicana, cargos legislativos a los que llegó finalmente por el Partido de la Revolución Mexicana, el PRD, cuando era el PRD decente. Ingresó Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada, allá en la ciudad y estado de Zacatecas. Bienvenido Raimundo, bienvenido a tu programa. Gracias, muy amable Luis, gracias Olga. Así es. Oye, y los temas, qué buenos temas agarraste, dos muy buenos temas. Sistema Nacional de Salud y pues el pleito Julio Scherer, Alejandro Hertz, Olga Sánchez. Adelante. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, este es el programa del Péndulo con nuestro queridísimo amigo de muchos años, Raimundo Cárdenas. Y Raimundo, sí, vamos a platicar de esta confrontación en las cúpulas, en las élites, pero se me hace injusto realmente entrar a tu programa, a tu espacio, preguntándote esto, sin que antes nos des, aunque sea muy brevemente, tu opinión de cómo te sientes, qué piensas y cómo te sientes con la inauguración del día de ayer del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Te lo pregunto porque este evento se desarrolla cuando, pues según algunos analistas políticos y gente de la oposición, ha estallado una enorme bomba en la cuarta transformación con el caso de esta confrontación Julio Scherer y el fiscal Hertz Manero, que llevó pues a medios como el de Aristegui a dedicarle un programa completo en un día en que ella no trabaja nunca o casi nunca, que es en domingo, 2 horas tratando el tema. El día de ayer para ella, pues el aeropuerto sí fue una noticia que la dio a conocer, pero dedicó prácticamente todo su programa al mismo tema. Hoy va por el estilo y así otros medios. Sin embargo, siento yo que pese a todo, el escándalo, la bomba, el cisma de la cuarta transformación por el caso Scherer, no opacó en absoluto el gusto por esta obra entregada en tiempo y en forma, como dicen ustedes los legisladores y ex legisladores. Dame nada más tu opinión, danos tu opinión sobre eso y entramos de inmediato a lo del conflicto Scherer, Hertz Manero, Olga Sánchez. Bueno, pienso que lo que mostró la inauguración de ayer es la capacidad que Andrés Manuel ha tenido para sacar adelante todo aquello que se propone. O sea, es una persona que no deja que se le vayan los asuntos, no pierde la atención. Y ahorita lo vemos cómo anda recorriendo el Tren Maya y la refinería porque no quiere dejar que una semana se retrasen las cosas por negligencia, por falta de atención, porque no se tomen decisiones a tiempo. ¿Verdad? Entonces, él ha estado desde hace tiempo, así era en el partido cuando fue presidente. Recuerden que en ese tiempo, 96 al 2000,
fue cuando el PRD, la izquierda mexicana, empezó a ganar gubernaturas. Sí. Fue muy importante ese periodo, y luego llegó a la Ciudad de México también, ¿verdad? Batalló para ser candidato. Hubo incluso demandas interpuestas por compañeros de la izquierda histórica. Finalmente fue candidato y ganó la elección en un contexto complicado, Muy porque reñido. ya la candidatura del ingeniero Cárdenas estaba débil el año 2000. Sí. Pero aún así ganó Andrés Manuel. Ahí hizo los segundos pisos y muchas cosas más. El tema de las pensiones a adultos mayores ahí inició, cuando La decía austeridad. Fox que eso era insostenible, etcétera. Y miren, hoy ya empezó a inaugurar las obras importantes que estaban en la boca de muchos, para bien o para mal. Y creo que Andrés va a entregar muchísimas obras estos 2 años que siguen. La última gira que hizo, por cierto, a la frontera, pues anunció obras muy importantes para todas las ciudades, ¿verdad? Van a renovar mucho la infraestructura entre ambos países para facilitar el funcionamiento de la frontera. Y creo que así como eso, las obras en el sur, sureste y, y muchas cosas más que no son obras físicas, pero que son demandas de la izquierda histórica, como las reformas a la ley del trabajo, todo el tema salarial. Y ahora vamos a ver un gran tema que es la salud. Pienso por eso que debemos estar contentos, porque muestra a un Andrés Manuel muy lejos de la imagen de un tipo inútil, que no sabe ni siquiera hablar, que con poco mundo, que iba a ser una central de autobuses. La central avionera. Sí. Entonces, yo creo que ha quedado muy claro cómo él pudo liderar a un conjunto de militares para que se metieran con toda la disciplina del ejército a no perder nada del programa que habían aprobado. Se hizo en tiempo y forma, sin gastar más dinero del que se les autorizó. Incluso algo les sobró para ya avanzar algunas vialidades que con el paso de unas cuantas semanas se va a completar. Ese tema creo que le va a dar mucho respiro a Andrés Manuel, y vendrá en julio la refinería Olmeca, que es una obra también gigantesca esa, ¿verdad? Sí, la refinería a Dos Bocas, y con todo y lo que se atravesó de por medio, deja tú la campaña sistemática, sucia, desprestigiando, tratando de descalificar la obra con eso de la central avionera, sino también la embestida de amparos que promovieron desde Claro. como el de Claudia X González, otros problemas que sucedieron, como la pandemia que se atravesó y que había que atender de urgencia todo este problema prioritario de salud, y que nos hicieron pensar a muchos por un momento de que pues quizás sí se iban a retrasar los proyectos, pero pues casi es milagroso, pero ahí está, cumpliendo como reportó el general encargado de la obra, ni en tiempo, ni un minuto más, en presupuesto, ni un 5 más, con el presupuesto aprobado, sí, y sobró un poco, y a tiempo oportuno, como se había prometido. Y bueno, así creo que nos ha dejado admirados a todos. No, además que la pandemia la atendieron muy bien. Ya estamos llegando a 190 millones de vacunas, sí, de dosis de vacunas aplicadas.
y más de 220 que han arribado al país. Lo que también cayó la boca de muchos que creían que México iba a ser incapaz de adquirir las vacunas suficientes, y el hecho es que no solo las adquirimos como país, las aplicamos, y eso explica que hoy estemos con la pandemia en sus niveles más bajos desde que inició, lo cual también nos debe llenar de orgullo. Sí, y Raimundo, a propósito, porque tiene que ver con esto también, esta coordinación tan interesante que se da entre las instituciones civiles, las autoridades civiles y las autoridades militares, con toda la institución del ejército, la marina, para desarrollar este tipo de trabajos que creo que para mí es uno de los aspectos muy interesantes, no el más, pero mucho, muy interesante, ver a las Fuerzas Armadas trabajando en obras para la nación, y creo que lo dijo muy bien Claudia Sheinbaum, la transformación que se está dando en el país tiene como ejemplo el ver a los militares que cargaron sobre su rostro la mancha asquerosa, el rechazo, el repudio de muchos años de gran parte de la población, porque se veían involucrados, los involucraban, dice López Obrador, los jefes, los comandantes supremos, es decir, los presidentes, en actos de represión, en masacres, y ahora están haciendo un trabajo que los dignifica a ellos como institución y que los estrecha con la sociedad. Así es, porque además responde a un mantra que muchos, aún de la izquierda, venían diciendo, que se está militarizando el país. Yo lo que digo es que Andrés Manuel, con el beneplácito del propio ejército, la marina, está convirtiendo a segmentos de las Fuerzas Armadas en fuerzas económicas, en fuerzas civiles que mucho requeríamos. Están encargados de los puertos y de las aduanas. Ya se sintió su presencia allí, aumentando la recaudación aduanera de cerca de 600,000 millones de pesos el año pasado, antepasado, perdón, a 1,100,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Nada más taponeando los ductos de la corrupción, ¿Sí? Quitándolos y así es, ¿sí? De elevación fiscal, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ejército, los marinos que están en eso, pues qué bueno que van a constituir empresas, porque se van a constituir en exsoldados que se van convirtiendo en empresarios, en administradores, y están aplicando muchas de las cosas que aprendieron en las escuelas militares, pero que con el tiempo, pues ahí se estaban agotando en su propio caldo. Sí. Ahora que Andrés Manuel los saca, les da tareas, pues yo siento que ellos están felices de lo que está pasando, porque también ellos, más allá de estar preparando desfiles y exhibiciones en otros países, pues hoy le están sirviendo al pueblo de México, ¿verdad? Sí, es muy importante. Bueno, pues ya que te di chance pues de platicar de esto, que es más agradable, entrémosle al conflicto que se ha dado en esta cúpula de la clase gobernante entre el ya ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal autónomo, Alejandro Gertz Manero, pero también la exsecretaria de Gobernación, actualmente presidenta del Senado de la República, la exministra Olga Sánchez Cordero. Estos dos últimos, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero, acusados duramente por Julio Scherer de estar confabulados,
prácticamente desde el inicio de la administración, dice él, en un modus operandi extorsivo en contra de él y para involucrarlo en muchos de los casos que se están dirimiendo en la fiscalía y que es una fiscalía que Gers Manero la está manejando con criterios de venganzas personales. Las acusaciones son muy fuertes y sobre todo porque tienen que ver con casos también emblemáticos de combate a la corrupción y que no avanzan. Y bueno, dices tú, bueno, no hay mucho que decir de esto. Yo quiero planteártelo en los términos que sí habría mucho que decir, que es independientemente de la carta de Scherer, que es muy reveladora, ya nos dará su opinión, independientemente de ella, ya traíamos en amplios sectores analíticos, medios, quizá parte de la población, organizaciones sociales, la percepción bien fundada de que el fiscal se está quedando muy chiquito frente a la dimensión de las tareas que tiene que enfrentar, que va con tortuguismo, que es lento, hay desesperación porque no se ve que actúe al menos como esperamos. El mismo presidente de la República en algunos momentos ha hecho este tipo de señalamientos de que debe darle más celeridad, ¿no?, a los casos. Y la pregunta sería si, envuelto ya en todos estos escándalos, incluidos los conflictos personales de litigio por lo de la muerte de su hermano, por ejemplo, que acusa a su familia política, la ex esposa, la viuda de su hermano Federico, y que busca él incidir en la resolución, pidiéndole, dice Scherer, pidiéndole que intervenga a su favor, y pidiéndole también a un ministro, los escándalos en general en que se ve envuelto el Gers Manero. ¿No crees tú que es como para pensar que llega el momento de un cambio en la fiscalía? Mira, de entrada te diría que sí. Pienso que ya se fue medio sexenio y que el fiscal no dio los resultados que el pueblo de México esperaba. Porque no obstante, no solo es que lo haya designado el presidente que encabeza la Cuarta Transformación. No, el hecho es que también había una nueva fiscalía. Sí, autónoma. Independiente. De tal manera que ese era otro elemento que presionaba a Gers para tener un desempeño muy superior a los anteriores, porque está dando mucho que desear y el propio presidente pienso que ha tenido muchas dudas ya acerca del comportamiento, pero él no ha querido usar su facultad de destitución, de remoción, porque eso lo tiene que ratificar el Senado. Sí. Y el Senado ya vemos que ahí hay problemas y que a lo mejor toda la oposición se unía y algunos miembros de Morena también. Que ya andan más para allá que para acá. Sí, y entonces iba a salir peor. Un presidente que destituye al fiscal y luego el Senado que no lo ratifica. Y estaríamos en el peor de los mundos. Sí. Por eso creo que Andrés Manuel lo que está haciendo es plantearle a la Corte que ya resuelvan el tema principal que ocupa al fiscal Gers Manero, que es el tema de su hermano. Su hermano, por la razón por la que... Todo ese tema lo tiene que resolver ya la Suprema Corte, porque también ese vacío que dejan los tribunales por mucho tiempo sin atender los problemas, causa problemas
en la administración pública. Ya debe de resolverlo, y creo que si la Corte lo condena, si la Corte le da el amparo a la cuñada de Hertz, pues eso implicaría, pienso yo, una gran derrota que lo obligaría a irse al propio fiscal. Creo que ese... Pero es muy baquetón. Raimundo, aquí sí, creo... pero ya quedaría ante la opinión pública, sí, ahora sí, indefendible. Claro. Y entonces los senadores que pudieran defenderlo solo por una posición de golpear a Andrés Manuel, ya sería muy complicado, estarían contra la pared. Pero aparte, Raimundo, hay un asunto que trasciende incluso esto de lo que están comentando sobre bueno, que hay que arreglar el asunto de Hertz Manero, que si se debe o no se debe de cambiar ya al secretario, que si tiene realmente vínculos Julio Scherer en la filtración de los audios de Hertz Manero, de que si Olga Sánchez también ahí se pone a gestionar cosas que no debía haber gestionado, porque está enojada porque le quitaron facultades a la supersecretaría de Gobernación que teníamos con Enrique Peña Nieto. O por amistad. Sí, esa es la tesis de Julio Scherer. Sí, pero es que yo siento que eso trasciende más. Muy. Sí, va más allá, Raimundo. Estamos hablando de un tema en donde se está tocando una de las fibras más sensibles del pueblo mexicano y que tuvieron que ver con ese voto masivo de más de 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador, que es el de que finalmente en este país reine la justicia. Y quien puede comenzar a mover el tema de la justicia en un cambio que nos prometió un candidato y un partido, porque también el partido se hace a veces también, lo deja pasar por alto. ¿Sí? Fue precisamente esto, el de que con esta administración pública van a cambiar las cosas y se va a caminar, ahora sí, por el camino de la rectitud y de la justicia en los grandes temas en los que los mexicanos nos hemos sentido agraviados durante tantos y tantas décadas. Y esperábamos, y de alguna forma el presidente de la República ha hecho su chamba, pero a quien lo hace responsable de perseguir los delitos, de presentar las pruebas ante un juez y llevar a estos presuntos criminales de cuello blanco, empresarios y gobernantes, a un tribunal para que sean juzgados y sancionados en caso de que sea necesario y se demuestre que efectivamente cometieron los delitos de los que se les acusa, pues este hombre, que es Alejandro Hertz Manero, simple y sencillamente no ha hecho la chamba. Ese es lo más importante que uno no debe de olvidar en el caso de Alejandro Hertz Manero. Y después, el tema de que con sus actitudes, con su entorno, con el contexto en el que se ha desenvuelto este funcionario público, que por muy independiente que sea, le tiene que rendir cuentas al pueblo de México en primer lugar, y en segundo lugar, obviamente, al gobierno, al poder ejecutivo, ¿sí? Pues definitivamente hemos visto que simple y sencillamente Alejandro Hertz Manero ha estado nadando, por decirlo menos, de muertito. Y la imagen que está generándole a la administración pública federal es precisamente de que no se está atendiendo el tema de la justicia. Hombre, sí. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea él, el presidente de la República, quien esté fallando en este sentido. Podría fallar por el tema de que, bueno, ahí se sostiene a un personaje que cuando tuvo el escándalo, cuando empezaron los escándalos de los familiares de la madre y la hermana que fueron encarcelados por el caso de Federico Hertz, que empezaron a hacer las denuncias públicas de que este funcionario público presuntamente estaba cometiendo influyentismo ante la Suprema Corte de Justicia y los juzgados. En ese momento yo le comentaba a Olga, ya tiene de esto más de un año, decía, oye,
cada minuto, cada hora que Gers Manero se sostenga en su lugar, le va a estar así creando grandes dolores de cabeza al presidente, al gobierno del presidente y obviamente al pueblo de México. Y ha ido creciendo, creciendo, ¿eh? Ahí pongo eso yo para la discusión. Sí, yo lo que creo es que tenemos que valorar varias cosas. Uno, dejemos al fiscal, que es la figura central, pero vayamos a las otras dos personas, a Olga y a Scherer. Primero decir que pues también se muestra cómo la función de secretario de Gobernación a una persona que no tenía ningún tipo de experiencia política, pienso que eso la puso en una circunstancia muy complicada porque no es sencillo. Mucha gente cree que ser político pues puede hacerlo cualquiera y a veces se ponen gente improvisada en el oficio de la política y no dan los resultados. Creo que es el caso de Olga. Probablemente la tarea que Andrés Manuel le pedía a Olga Sánchez era que fungiera como puente hacia los ministros de la Corte para tener una relación ya fluida, como ya la tiene, sobre todo con el presidente de la Corte. Pienso que ya está resuelto ese problema que al principio era el más complicado, porque Andrés Manuel llegó con la espada desenvainada, criticando la corrupción en el Poder Judicial, cuestión que el propio presidente de la Corte después aceptó y metió a uno de sus informes. Entonces, creo que Sánchez Cordero sí cumplió esa tarea de tener de puente y que una vez cumplida esa tarea, pues ya estaba lista para regresar al Senado a cumplir lo que ella quería allí, que eran impulsar algunas iniciativas muy importantes en el tema de género, ¿verdad? Ahora, había ya chismes y ahora la carta de Julio nos lo ratifica, de Julio Scherer, pues que había ahí chismes ya, que iban y venían documentos con investigaciones sobre Julio, sobre cosas distintas. Yo digo que Andrés Manuel, cuando empezó a conocer esas informaciones, pues les pidió que se fueran a ambos. Recuerden que Julio Scherer se fue en la misma coyuntura en la que se fue Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es lo que allí ocurrió? No fueron renuncias por separado. Es obvio que le llenaron el buche de piedritas a Andrés Manuel, de chismes que iban y venían, y entonces mejor adiós. Y eso mismo ahora está diciendo en parte con lo de Gers Manero. Andrés lo que él dice es, vamos a esperar a que la Corte resuelva el tema principal del litigio. ¿Qué está pensando Andrés? Yo creo que él tiene la esperanza de que le den un coscorrón al fiscal y eso genere las condiciones para removerlo del cargo. Porque también Gers, vamos, sí tenía un cierto reconocimiento. La prueba es que salió su elección en el Senado por unanimidad. Toda la oposición estaba de acuerdo que él fuera. También porque el tipo había sido miembro de gobiernos anteriores. Sí, tanto del PRI como del PAN, como del PRD. Sí, sí. Y entonces aparecía como un personaje que tenía, digamos, la habilidad para hablar con todos y que podría ser independiente verdaderamente. Probablemente sí lo sea, pero lo que mostró es que
no es eficaz. Ujú. Y yo por eso sí creo, coincido, en que ya se está tardando la remoción de Hertz y espero, yo tengo la explicación que ya les di, de que la Corte resuelva rápido el tema para que le permita a Andrés Manuel el escenario, para que eso no sea un asunto de debate público por días y días, Sí. sino que ocurra la remoción por la presidencia y el Senado rápido vote, la acepte y se designe el siguiente. Porque Sí, parece que un está fijado el vacío, día 28, Raimundo, ¿sí? el día 28 para que la Suprema Corte ya decida este litigio que tiene Hertz con su excuñada y con la hija de Sí. su excuñada. Sí. Ese es el compromiso que hay y que ya es público. Ojalá que así ocurra, porque esa sería ya, digamos, la manera de que Hertz sea insostenible ahí. Ok. Pues así lo esperamos que suceda. De hecho, Sí, también hemos comentado que el presidente posiblemente esté esperando el momento más oportuno porque también creo yo que no le ayuda ya a nadie. No le ayuda al país, no le ayuda a la fiscalía, no le ayuda al presidente que continúe ahí Gers Manero, pero también es cierto, nos explicaba ayer un abogado colaborador nuestro que el próximo fiscal con un procedimiento en el que el Senado propone una lista de 10 personas, se la entrega al presidente de la República, el presidente selecciona de ahí 3, le regresa la propuesta al Senado y finalmente, si las cuentas no le cuadran al presidente, como tú dices, aunque renuncie Hertz o lo destituyan y que no lo ratifique el Senado, puede ser que siempre hay algo peor. Uno piensa que ya conoció lo peor y siempre puede salir algo peor. Y ahorita, como está la situación en el Senado, también por los conflictos internos de Morena, alguien mencionó ayer que posiblemente ya tengan la mitad más uno en el Senado para decisiones así difíciles, donde la perdería López Obrador. Tienen que medirle muy bien el agua a los camotes, ¿no? así es. Yo creo que esa es la variable principal. Digamos que está madura la remoción de Hertz, pero ese tema no es sencillo. Hay que esperar a que la Corte dé el paso y ojalá que ya le dé el amparo a los adversarios jurídicos del fiscal y punto, ya. Bueno, pues vamos a ver qué pasa para cuando nos toque volver a platicar, ya sabremos qué sucedió con la Suprema Corte y a lo mejor ya está definido el rumbo de la salida, quizá por la puerta trasera de Gers Manero, ¿no? De la Fiscalía General. Yo un último comentario sobre este tema, Alejandro, perdón, Raimundo. Simple y sencillamente, a mí también me gustaría, está bien, su remoción, que se resuelva el caso de su familiar, pero que si algo dejaron en claro, esas grabaciones ilícitas que se dieron a conocer, ¿sí? De alguien que no sabemos quién fue el que mandó a grabar y el que finalmente hizo la grabación y el que la difundió. Ese es un tema también sumamente delicado, ¿no? Pero está el tema de lo que dice Gers Manero, ¿sí? Con su brazo derecho ahí en la fiscalía, con los temas relacionados con su intervención directa ante ministros de la Suprema Corte de Justicia y que eso es un delito. Son graves violaciones a las leyes y a la Constitución de este país. Y eso debe de ser sancionado, mi estimado Raimundo, porque de nueva cuenta, insisto, aquí estamos hablando de temas de justicia, ¿sí? Y de apego a la ley. Juraron en la Constitución cuando toman posesión que van a respetar y a cumplir con lo que la Constitución dice y sus leyes. Javier entonces, lo quiere ver en la cárcel, no solamente fuera de la fiscalía. Es que Raimundo, de eso se trata, eso es lo que estamos pidiendo millones de mexicanos. Eso es lo que queremos comenzar a ver, ¿sí? Al menos la intención. Sí, pero yo creo que eso no es lo central, porque
Gers Manero está preocupado de su asunto personal y le pregunta a su colaborador cómo van las cosas. O sea, no, él personalmente no está presionando a ningún ministro. Pero no creo que escuchamos audios diferentes. Quien filtró el audio sí está tratando de presionar, de poner a la corte contra el fiscal. Por eso el ministro presidente dijo muy enfático: nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y pierdan cuidado, no aceptamos presiones de nadie, menos nos va a presionar un audio, la filtración de un audio. Y si Gers Manero fuera a presionar personalmente, porque medio mundo va ahí a la corte a cabildear con los ministros. Eso no es un delito. Mira, como senadores, cuando peleamos contra la ley Televisa, fuimos ahí a visitar las 11 casas, a hablar con los 11 senadores, ministros, para explicarles nuestra posición. Yo no veo eso, porque a fin de cuentas la Corte vota y ahí son responsables cada uno de ellos, independientemente de la información que hayan tenido, quién se los dio. Claro que si llega un grupo de militares ahí a dar un golpe de Estado, pues eso es otra cosa. ¿Verdad? Pero el rejuego del cabildeo ante jueces y ante ministros es algo totalmente, digamos, extendido en todo el sistema judicial de México. A lo mejor no está bien, o a lo mejor está muy mal, no sabemos. Yo no sé. Sí, pero sí se ve como un abuso de poder, porque ya dejemos lo de la filtración, pero está la versión, la carta de Scherer y lo que escribió el director de proceso cuando le dice: solamente un favor te he pedido, le dice Gers a Scherer, y le dice que se le negara el amparo en el caso de la muerte de mi hermano a estas mujeres, y que Scherer le dice: no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues sí, era un tráfico de influencia, un abuso. Pues sí, claro. Sí. Que se rectifica en los audios que se filtran, ¿eh? Yo por eso lo menciono, pero en fin, no es el tema. No es hacerle un poco al abogado del diablo. Sí, no es el tema. Miren, adelante. Yo metía las manos al fuego por Julio Scherer, padre. Por Julio Scherer, no. Ni por la revista Proceso ahora. La revista Proceso hace rato, no ahora. Por eso pienso yo que hace falta más cosas que vamos a ver. Sí. Y no por nada Andrés Manuel también le dio las gracias a Julio Scherer. A su hermano, dice. Le dio las gracias del cargo de consejero jurídico. A eso me refiero. Sí, entiendo. Pues bueno, si te parece... Vamos al otro tema. Vamos al otro tema. Bueno, no es un secreto a voces, todos los mexicanos lo sufrimos en mayor o en menor medida en carne propia. Algunos no vivieron para contarlo. Me estoy refiriendo a el Sistema Nacional de Salud desgarrado, destrozado, un Sistema Nacional de Salud que nos hacía llorar de impotencia, de rabia, viendo a la gente que llegaba a emergencias y tenía que esperarse ahí horas y horas, a veces días, ahí sentados en una silla o mal atendidos en un camastro, con personal médico que con las uñas trataba de resolver las carencias que había para atenderte. Y bueno, sabemos que nos dejaron este sistema de salud. Dice López Obrador que
pues él conoció el sistema educativo por todo lo que estudió del tema, por lo que le decían los maestros. Dice, pero cuando vemos el sistema de salud estaba mucho peor que el sistema de educación. Sí, y antes de que se desatara la pandemia, hizo un recorrido López Obrador por el país, hacia los hospitales, para tener un diagnóstico más claro de cuál era la situación, y presentó entonces lo que sería un proyecto de Plan Nacional de Fortalecimiento del Sistema de Salud. Acuñó una frase que mucho tiempo se la han tratado de restregar en cara la oposición. Dijo, vamos a tener los mexicanos al final de mi gobierno un sistema de salud de primer mundo, de calidad, como el que nos merecemos. Bueno, afortunadamente él había hecho ese recorrido porque cuando viene la pandemia sabe dónde están las carencias, y yo coincido contigo, Raimundo, se hizo un muy buen manejo de la pandemia, salimos adelante con sufrimiento y todo, como todos los pueblos, todas las naciones, pero salimos adelante. Pero tenemos un déficit de 140,000 médicos generales en la Secretaría, en el sector salud público. Tenemos un déficit de 30,000 médicos especialistas y unos 300,000 profesionales de la salud enfocados a la enfermería. Esos son los datos oficiales de Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud. Y el pasado 15 de marzo, el presidente López Obrador dice que ya una vez que aminoró tanto la pandemia, llega el momento pues de retomar de lleno este proyecto y se plantea impulsarlo 2022, 2023 y entregar al país un sistema nacional de salud fortalecido, donde dice él, este año se invertirán unos 200,000 millones de pesos, que es lo que calcula él será el costo de levantar el sistema de salud para garantizar atención médica gratuita, medicamentos gratuitos y atención médica integral, desde la medicina preventiva hasta los estudios especializados de laboratorios, cirugías, todo de manera gratuita a toda la población. Y con énfasis especial en la población abierta que no tiene servicios médicos en el Seguro Social, en el ISSSTE, en alguna otra institución. Bueno, de esto es de lo que queremos que nos comentes. ¿Qué va a significar esto para el país? ¿Crees que se puede conseguir la meta? Pero también, ¿qué significa para los trabajadores? Tenemos, quizás, yo estoy segura de que tú lo conoces porque conoces el tema del mundo del trabajo y no se te escapa seguramente, pero hay enfermeras, médicos, algunos amigos conocidos que han dedicado su vida durante décadas sin tener una plaza, sin tener garantizada la plaza laboral. Ahora dice López Obrador que se les dará plaza a todos, ya a los que fueron contratados de manera emergente durante el COVID y a los que ya estaban trabajando sin gozar de una plaza que les diera la garantía laboral. Entonces estamos hablando de más de 100,000 plazas que dice él que se garantizan. Hasta ahí yo doy parte de los datos. Por supuesto, nos queda pendiente un aspecto también, que es la mafia que se apoderó de todo el sistema de distribución de medicamentos, y es una mafia integrada por políticos y empresarios, pero ese lo tocamos ahorita más adelantito, después de que nos des un panorama de este asunto general de la salud. 45 minutos, Raimundo. Gracias. Bien, yo pienso que este tema también lo podemos definir por sus variables fundamentales. Una es, en México, la mitad de la población no tiene seguridad social. Exacto. 67 millones de mexicanos no están ni en el seguro ni en el ISSSTE. Otro hecho comprobable es que la federalización que ocurrió
en el 84 del siglo pasado no resultó como se esperaba, o cuando menos el discurso que estaba detrás de esa decisión. Descentralización. Sí, la descentralización, perdón. Sí. Eso era muy importante en el 84. ¿Qué ocurrió? Pues que los estados de la República, muchos sin recursos y otros con muchas mañas, empezaron a dejar la salud al final. Y entonces el dinero que mandaban de México para la salud lo usaban en todo menos para la salud. Y en los hechos, todo el mundo empezó a resolver las carencias subrogando los servicios. Sí. ¿Verdad? No tenemos un buen tomógrafo, pues lo subrogamos y hay que le paguen a los amigos que monten esos servicios por fuera de las instituciones. El tema es que los sistemas de salud estatales iban de mal en peor y a nadie le importaba, porque también entre la cúpula de los médicos se fue consolidando un pensamiento privatizador. Entre más mal esté el Seguro Social y el ISSSTE, entre más mala fama tengan, será más fácil que crezcan los hospitales privados y los servicios privados, que es exactamente lo mismo que hicieron en la educación. Entonces, esta voluntad privatizadora de las últimas 3 décadas, pues golpeó al sector salud, como dice el presidente, peor que en la educación. ¿Por qué? Porque en el sector salud no había quien denunciara propiamente. En la educación, mal que bien, había sectores críticos en la universidad, en el CENTE, a nivel básico, pues, media básica y posgrado, siempre ha habido voces críticas, pero en la salud había muy pocos expertos independientes que de vez en cuando escriben en La Jornada y en otros periódicos, pero no había quien denunciara lo que estaba pasando en la salud. Y la gente, los derechohabientes, se fueron acostumbrando a que no hay esto, no hay lo otro, te vamos a operar, pero fíjate que el quirófano está inservible, entonces espérate. Bueno, llega Andrés Manuel, hace esos anuncios de lo que él quería o de lo que él quiere, y llega la pandemia. Lo único que alcanzó a crear fue el INSABI, o más bien la ley que crea el INSABI, con sus facultades, etcétera, pero lo cierto es que no pudo avanzar en la construcción de esa nueva institución que estaría por encima de todos, coordinando al IMSS, al ISSSTE y a los sistemas estatales. Lo único que se dedicó a hacer, y yo creo que bueno, ahí ya lo sacaron, creo, es el tema de la compra de medicamentos. Que Andrés se enfrentó a la mafia de empresas que eran los intermediarios, pero también la pandemia trajo una escasez de medicamentos mundial. Sí. Resultó que muchísimas empresas de farmacéuticas cerraron porque o no había materias primas o estaban los trabajadores muy, muy afectados por el COVID. De tal modo que apenas ahora Andrés Manuel retoma el tema, pero creo que él ya decidió que no va a construir la nueva institución, no ve tiempo ya para eso. El INSABI, pienso que en cualquier rato van a
a decidir echar para abajo esa ley, la reforma que lo creó, para que ahora sea el IMSS. El IMSS, con el IMSS Bienestar, lo que absorba a todo lo que no estaba ni en el IMSS ni en el ISSSTE. Sí. Eso creo yo que es una medida, pues es la única a la mano. El Instituto Mexicano de Seguro Social es la institución más consolidada del sector salud, a lo mejor de todo el gobierno de la República en todos lados. El IMSS es una institución de a de veras, con mecanismos, con manuales, con muchísimas prácticas que son realmente dignas de presumir. Y ahora, con el apoyo que le está dando Andrés Manuel, pues yo al menos voy cada 15 días al seguro, a veces a acompañar a mi esposa, otras veces por mis propios tratamientos, y veo que cada día reducen los tiempos para resolver los problemas, para darte una cita. Sí. Y espero que eso avance más rápido cuando empiecen a salir los nuevos especialistas que ya el año pasado incorporaron. Antes eran, creo que 10,000 los residentes que aceptaban las instituciones que forman los especialistas, y con Andrés ya se fue al doble. Y esos van a empezar ya a ser egresados. Entonces habrá más especialistas. Esos huecos que había van a empezarse a llenar. ¿Por qué no había especialistas en la cantidad necesaria? ¿No los estaban contratando? Por las mafias también de especialistas, que decían, ella, ¿y para qué queremos tantos? Al cabo, aquí estamos nosotros, resolvemos el tema para los que pueden pagar, y lo demás que se hagan bolas. Pues sí. Pero lo cierto es que las facultades de medicina en las universidades fueron prácticamente limitadas en su ingreso, del ingreso de nuevos estudiantes, y no se diga algo mejor de el ingreso a las especialidades médicas, ¿verdad? Aquí en Zacatecas yo tengo una hija que ¿cómo se llama esto de que tratan a los niños diabéticos y todo esto? Bueno, ella es la única, es la única subespecialista en eso en Zacatecas. Una para 1,5 millones de habitantes. ¿Cómo fue eso? El tema es que el Estado se estaba deshaciendo de todas sus responsabilidades. Por eso pienso yo que ya ahorita que se está más o menos abriendo el camino para que todo el sector salud en el nivel 1 pase a IMSS Bienestar, pienso que va a mejorar todo, especialmente la prevención. Sí. Y eso implicará que la gente deje de enfermarse gravemente, porque van a prevenir, van a atenderlos con tiempo, porque las clínicas de atención familiar con médicos familiares, etcétera, eso va a volver a funcionar. Así empezó el Seguro Social. Había grupos de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos que salían a las comunidades, a las colonias, a ver cómo andaba la salud, y ahora creo yo que va a resolverse bien ese tema, porque está asesorando la Organización Panamericana de la Salud. Yo conozco muy bien al gobernador de Nayarit. A Miguel Ángel Narro, doctor. Así es, el doctor Miguel Ángel Navarro. Fuimos
compañeros legisladores un buen rato. Me dicen que es muy buen legislador, me dieron muy buenas referencias de él. Sí, porque además yo lo conozco porque era basquetbolista igual que yo. Órale. ¿Se echaban sus retas todavía? Bueno, el tema es que él encabezó este acuerdo con el IMSS para que todas las clínicas, hospitales de primer nivel pasen al IMSS Bienestar. Y lo que yo le escuché el día que fue Andrés Manuel allá en Nayarit, me da mucha confianza. Él les dijo, al pueblo no duden, va a haber un aumento en la calidad de la atención. Y a los trabajadores tampoco duden. Hay 100,000 trabajadores que ya tienen mucho tiempo y no tienen plaza, les va a cumplir el presidente. Y para Nayarit anunciaron 1,300, una cosa así, de nuevas contrataciones en lo inmediato. Sí. Yo creo que van a batallar hasta para encontrar todo lo necesario. Entonces pienso que lo que nos queda al pueblo de México es estar cerca de esas instituciones y denunciar las deficiencias que existan, porque también hay que entender que, por ejemplo, el robo hormiga de materiales de curación, de medicamentos, eso no va a desaparecer solo porque llegó Andrés Manuel a la presidencia. Es un tema que lo tenemos que resolver con participación de la sociedad. Y que si sabemos que no llega un medicamento, o más bien que nos dicen que no hay, pues hay que pedir la información por las vías que sean necesarias para que el INSABI nos diga, a ver, ¿qué medicamentos llegaron? Dame la relación de medicamentos que cada mes le están llegando a las instituciones en Zacatecas. Y si allí está un medicamento que a mí me dicen en la farmacia que no existe, pues hay que denunciar, porque en algún lado está fugándose eso. Aquí yo conozco farmacias que te dicen, hoy está de oferta tal y cual medicamentos, que son paradójicamente de los más caros. ¿Y por qué están de oferta? Pues porque son robados. Así es. Esa es la verdad. Sí. Por eso tenemos que denunciarlo. Nos queda hacer esa chamba. ¿Por qué? Porque ahora sí hay un gobierno que puede tomar medidas, ¿verdad? Puede haber cambios muy importantes y pienso que el Seguro Social va a dar de sí, el orgullo de ser del Seguro Social va a hacer que muchos trabajadores que en los servicios estatales nadaban de muertito, con multichambas, pienso que ahora eso se va a resolver. Ya no se va a poder, porque igual que en la educación va a haber solo una nómina. Sí, déjate contamos de evadir eso. Déjate contamos, Raimundo, algo que nos consta a Javier y a mí, porque estuvimos platicando en una ocasión reciente que fuimos a Chihuahua, estuvimos platicando con un médico, el doctor Palomares, que conoce perfectamente el sistema de salud. Él ya es médico jubilado del Seguro Social, y nos comentaba que es secreto a voces en Chihuahua que el exgobernador José Reyes Baeza, a lo mejor también lo conociste. Sí, lo conozco. Sí, bueno, pues cuando terminó su administración como gobernador, le dan con Peña Nieto la dirección del ISSSTE. Y entonces, a nivel nacional, y entonces la gente en Chihuahua estaba muy contenta porque una de las primeras obras que hizo fue crear un hospital grande del ISSSTE
en Ciudad Delicias, que es la tierra natal de este gobernador y de su grupo político, que es el grupo político de Fernando Baeza, también es gobernador. Dice, pero lo que no dijo, y eso la gente lo sabe, es que frente a la clínica del ISSSTE se puso una clínica particular de un hermano de Reyes Baeza, y las medicinas que iban para el ISSSTE y entraban por la puerta de enfrente, salían por la puerta de atrás y aparecían en la clínica particular del hermano. Entonces, esta manera de robarse, pues fue como un esquema que se reprodujo en el país. Pero esto nos sirve también de base para ir al otro aspecto, el de la mafia, de la cantidad de empresas. Dice López Obrador que habían por lo menos 10 empresas en manos, la mayoría de ellas de políticos, exgobernantes y convertidos en empresarios con concesiones para surtir de medicamentos al sector de salud. Y 3 de estas empresas se llevaban la mayor parte de los 100,000 millones de pesos que anualmente invertía el gobierno en la compra de medicamentos. Así que se llevaban como 70,000 millones estas 3 empresas. Y entre estas empresas, pues las de Roberto Madrazo, ¿no?, que según investigación de los periodistas de Contralínea, no se trata de una ni de dos, sino de 9 concesiones, 9 empresas, a través de las cuales sacaba recursos también de unos 10 estados o 14 estados de la República, entregándoles medicamentos, y parte de ese dinero, pues canalizado a la guerra sucia contra el gobierno a través del financiamiento a Latinus, a la plataforma Latinus, claro, sí, y directamente a Carlos Loret. Oye, pero nada más para terminar, yo no lo sabía, cuando lo supe casi me voy de espaldas, que además estos corruptos hicieron leyes a modo para impedir que el gobierno mexicano comprara medicamentos al extranjero. Esa fue la razón por la cual el gobierno de López Obrador se vio precisado a pedir el apoyo de la ONU para poder comprar medicamentos, luego cambiar estas prohibiciones legales que había para poder comprar ya medicamentos a otros países, que fue difícil pues enfrentar esta mafia, ¿no? Como el huachicol, quizá más difícil. Y todo eso, Olga, no hay que olvidar que se daba en medio de la pandemia, y la pandemia obró ahí sí en contra del interés de los ciudadanos del mundo, porque la producción de medicamentos disminuyó drásticamente en la India, en Corea, que son los principales proveedores mundiales de medicamentos. Uh-huh. Así que yo creo que las carencias que hubo, que nadie puede negar, eso ya empieza a resolverse y se va a resolver mejor si nosotros dejamos de ser pacientes pasivos, aunque parezca redundancia, sino ser pacientes, ser derechohabientes, ser gente que va a los hospitales a recibir servicios, pero que podemos denunciar cada vez que veamos delitos claramente o faltas producto de años de abandono de las autoridades, ¿verdad? Que tenían eso ahí como una institución que servía para tener chambitas de burocracia prácticamente y buscarse chambas por fuera, ¿verdad? Y si les parece, le dejamos. Sí, nada más para concluir que nos quede claro. Entonces, el INSABI quedará nada más como sirvió para desaparecer el Seguro Popular, que era un robadero también en los estados, ¿no? Con esto. Pero el INSABI se quedará nada más
encargado de la distribución de los medicamentos junto con la Sedena ahora. Es lo más probable. Y el modelo de transición van a ser IMSS Bienestar. O sea, todos los hospitales que entren en la federalización entrarán bajo el modelo de IMSS Bienestar. Así es. Solo sí que los estados lo acepten. Sí. Porque algunos estados, seguramente Nuevo León, Guanajuato, que creen que son autosuficientes, pues no van a entrarle. Y yo digo en buena hora, ojalá que le den buen servicio a toda su población, ¿verdad? Bueno, así va a ser. Ok, IMSS Bienestar tiene ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, medicina familiar, anestesiología, urgencias médicas y epidemiológicas, todos los servicios de laboratorio, rayos X, dental, psicología, nutrición y trabajo social. Este es el esquema que tiene. ¿Así seguirá trabajando? Sí, sí. Y la ventaja de eso, pues es que ya formaría parte del IMSS, de tal modo que con facilidad te pueden derivar a los niveles 2 y 3, ¿verdad? O a las altas especialidades. Eso es muy importante, que de repente de no tener nada, sí, ahora van la a población estar, que no tiene nada, que no tiene servicio. Claro. Entonces ahora van a estar en la institución que ofrece más servicios y que pues tiene una administración que ya se sabe muy bien todos los procedimientos, de manera que no va a haber, creo yo, espero, que no va a haber tanto problema como pudo haber al construir desde cero el INSABI. Okay. Sí, eso yo quería preguntar si ustedes ya saben si ya se hizo un anuncio oficial y en qué va a consistir este relanzamiento del Sistema Nacional de Salud, porque yo he estado intentando buscar desde hace algunos días información al respecto y no he encontrado nada. Nada más he anunciado, he conocido de anuncios de que próximamente se va a dar a conocer este relanzamiento, porque en realidad yo no sé todavía en qué va a consistir. Alguien tiene, bueno, perdón, sería objeto de otro programa, porque sí. ya se nos vino, ya se nos vino tiempo. No, pero sí, rápidamente lo que estaba diciendo ahorita Raimundo, empieza, hay un plan piloto que empieza en Nayarit, ¿verdad? Con el gobernador, pero la idea nacionalmente es que cada estado de manera voluntaria entre a este sistema de federalización. Oiga, una información que dieron en la mañanera donde se anunció fue que este año van a ser 13 estados. Sí. Okay. 13. Sí. Y que el próximo año sería el resto de los que acepten, ¿verdad? Sí. De manera tal que a fines del 2023 ya estaría constituido esa institución que daría entrada a esos 60 millones de mexicanos, que se dice fácil, pero es varios países juntos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, están ustedes, entre los 13, Baja California Sur, sí, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Todavía no entran ahorita Baja California, todos, porque están haciendo también los diagnósticos y los acuerdos con los gobiernos. Porque en este momento, para una persona de la tercera edad que quiera inscribirse en el seguro voluntario, tiene que cubrir una cuota anual casi de 12,000 y feria de pesos, es un dineral, y aquí el problema es que se castiga precisamente a la vejez. Quienes más años tienen, más pagan. Sí. Eso es muy lamentable, y ese es un esquema que no está vigente en el Seguro Social. Por eso yo digo que a todas esas personas, pues mejor se esperen a entrarle al IMSS Bienestar, porque ahí van a canalizarte. Sí. El asunto es que gente adulta, tercera edad, tiene enfermedades crónicas muy difíciles, mi estimado Raimundo, y requieren atención especial, medicamentos y medicina especial. Sí, claro. Así es. Híjole, pero mira, a mí me operaron en el Seguro Social
un neurisma en la aorta. Órale. Complicado. Complicado. Había me pusieron una prótesis o endoprótesis, ahí donde la aorta se junta con las para el corazón, ilíacas. Entonces, eso lo hicieron en el Seguro Social y en 28 horas me dieron de alta. Y te dejaron peor que nuevo, ¿eh? Sí es. No, hay que confiar en las instituciones. No, perfecto, estupendo. Hay médicos excelentes. Después. Sí. Gracias, hasta luego. Raimundo. Muchas gracias, Raimundo. Nos vemos en 15 días más. Sí. Oye, al otro lado del péndulo, mi estimado Raimundo. A ver qué nos trae el péndulo. Hasta luego. Que sigas bien, gracias. Hasta pronto, un abrazo. Dios. Un abrazo a Zacatecas. Un abrazo a toda la gente de Zacatecas. Muchísimas gracias, amigos. Con esto terminamos nuestras transmisiones el día de hoy en vivo. Hasta el día de mañana. Pásela muy bien. Buen provecho si usted está comiendo en este momento. Y pues esperemos que si les gustaron nuestras dos transmisiones, por favor, compártalas, denos likes. Recuerde, denos like. Quiero agradecerle muchísimo porque estuvo con nosotros todo el programa y pues la verdad estuvo también compartiendo, haciendo algunos comentarios muy interesantes. Pues queridos amigos de aquí de Cuatro Vientos, que pues nos están dejando comentarios muy interesantes con relación a este tema, tanto del sector salud, Galicia, como también con el tema de Gers Manero. Y bueno, Gers Manero, la verdad es por los comentarios que nos están haciendo, pues sí, muchísimas gracias, ¿verdad? Juan Martínez, muchísimas gracias, Juan. Sí, ya dice, ya estuvo con él. Mira, también, queridos amigos de Corporativo Jurídico Medina. ¿Qué tal? Un abrazo, Medina? Abogado. Qué gusto saludarlo, sí. Qué bueno. A ver cuando reanudamos nuestras charlas, mi estimado licenciado, con muchísimo gusto, o tener la oportunidad de volver a platicar con usted acá, si es que... Si se da una vuelta por acá a Ensenada. Muchas gracias, Juan, muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Diría porque eso es todo, amigos. Mañana vamos a tener un programa especial, no se lo pierda. En la mañana temprano, a las 9:30, vamos a tener un programa sobre las ballenas. Ajá, sí. Dale. Y a las 11 de la mañana vamos a tener un programa especial por el aniversario luctuoso, el 5º aniversario luctuoso de nuestra queridísima amiga, colega, la periodista Miroslava Brish Belducea. Y van a participar con nosotros la periodista Patricia Mayorga, quien es corresponsal de Proceso en Chihuahua. También el periodista Alejandro Gutiérrez, igualmente corresponsal de Proceso, pero él en España. Él está allá en Madrid. Y bueno, participa Erika Martínez, compañera reportera del Diario de Juárez, y un joven periodista que está haciendo su experiencia en el ejercicio de esta hermosa profesión en una revista muy buena que han creado en Chihuahua, una revista digital que se llama Raíchali. Raíchali significa palabra en rarámuri, y me estoy refiriendo a Luis Raúl Pérez Lira. Él y su servidora Olga Aragón estaremos hablando, rindiendo este homenaje al legado profesional, ético, a la vida y la obra de Miroslava Brish, y Javier Cruz pues nos va a ayudar, como nos está apoyando ya desde ahorita, con todo el manejo técnico, con la difusión. Él se encargó de elaborar este video que vamos a dejarles aquí para que lo conozcan. Y mañana no se pierdan el programa, compártanlo con la mayor cantidad posible de amigos, porque la lucha de Miroslava Brish debe ser reconocida, porque todavía no se le hace plena justicia y porque en este país se sigue asesinando periodistas y hay un alto índice de impunidad, y tenemos que frenar esto, acabar con esta desgracia que sufrimos, como muchas otras, debido a la violencia y a la asociación del narco y la política, la narcopolítica. Bueno, pues mañana es este programa. ¿Cuánto tiempo más o menos crees que va a durar? Yo creo que va a ser casi de 2 horas. Sí, así que prepárese, amigos. Prepare una jarra de
de agua, de limón, café, lo que usted tome. Si quiere una botella de vino, pues también, bienvenida a las botellas de vino. El caguamón también, con muchísimo gusto, como dicen los colegas allá en los periodistas, las heladas para ser bienvenidas. Aquí está Alejandro, ahí acabamos de ver a Pati, el Guti, como le decimos. Ajá, ahí está esta joven Erika Martínez, del Diario de Juárez. ¿Qué jóvenes ahora los periodistas? Sí, de hecho, Fernando Pérez. Sí, de hecho, ese es lo interesante que va a tener este programa. Caray, yo la conozco. Cuando traía el cabello largo. Vamos a aparecer nosotros, los veteranos, ¿verdad? Los que fuimos compañeros, amigos, los que tuvimos la oportunidad de convivir mucho tiempo más con Miroslava, como colegas, como amigos. Y me refiero a Guti, más joven, Pati Mayorga y yo. Y luego una periodista como Erika, que tuvo la oportunidad, ya ella es una generación más joven de periodistas, pero que tuvo a Miroslava ya como jefa, ¿verdad? Miroslava fue su directora, nos va a platicar de lo que fue la experiencia de ser formada ya en el ejercicio del periodismo por una persona como Miroslava Brysz, por una profesional como ella. Y luego este joven, el más joven de todos, Raúl Pérez Lira, él, fíjate, no conoció, Javier, él no conoció personalmente a Miroslava Brysz porque él todavía era estudiante de la carrera, pero fue tanto el impacto, la impresión, la importancia del asesinato de Miroslava, que él se dedicó a leer la obra, a conocerla, a documentarse, y para él Miroslava es un ejemplo a seguir. Está dando sus primeros pasos en el periodismo y los está dando con paso firme, haciéndose heredero de esta ética y esta moral profesional de Miroslava Brysz. Esto es lo interesante, pues son varias generaciones de periodistas a partir de Miroslava, de quienes conocimos a Miroslava. Mira, esto es importante. Esta es la mejor. Bueno, amigos, pues esperemos que mañana nos acompañen entonces a partir de las 11 de la mañana, tiempo de Baja California, tiempo en Chihuahua también, a las 12 del día en la ciudad de Juárez y en el resto del país, que también serán las 12 del día. A las 8 de la noche por allá con Alejandro Gutiérrez en Madrid, España. Sí. Pues amigos, muchísimas gracias y de nueva cuenta, pásala usted muy bien, descanse, buen provecho y hasta el día de mañana, temprano, a las 9:30, es nuestro primer programa. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana.